corresponde un texto que de hecho ya hemos escuchado en el tiempo de alabanza. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, que son los que vamos a considerar. Unos versículos donde se habla de la muerte, del pecado, del juicio, de la ira, de estas cosas, ¿no? Que a algunos cristianos parece que les motiva mucho y les encanta, porque cuando predican y hablan, todos sus mensajes tienen este tono oscuro, amenazante, apocalíptico, metiendo miedo, todo eso. Yo, por más que veo y leo este pasaje, yo lo que veo es todo lo contrario. Es un mensaje de esperanza, de vida, de aliento, sobre todo un canto al misterio de la gracia. Que al final es lo que queda. Esto es el Evangelio. El Evangelio de la gracia. Eso dice el Nuevo Testamento en no pocas ocasiones. El Evangelio de la gracia. No el Evangelio del miedo, de la condenación, de la amenaza, todo eso. Y además lo puedo justificar, porque está escrito. Efesios capítulo 2, leemos de nuevo versículos del 1 al 10. Él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, claro, que ya hablaremos, claro, de todos estos conceptos tan tremendos que aparecen aquí, pero este pasaje es sobre todo un cántico al misterio de la gracia de Dios en Jesucristo para con todos los seres humanos sin distinción. Los buenos, los malos, los justos, los injustos, los pecadores, los medio pensionistas, para absolutamente todos. Para ti, para ti, para ti, para ti. Para todos. Yo no lo merezco, yo por supuesto que lo merezco. Para todos. Para todos. El mismo Dios. No siempre tenemos esto en cuenta en toda la dimensión que implica, pero el mismo Dios que dice Jesús hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Y eso es manifestación de la gracia de Dios. A todos. Bueno, este mismo Dios nos ha favorecido a todos, malos y buenos, quitando la oscuridad de nuestros corazones y llenando de luz nuestras vidas en Jesús. Esto es el mensaje central de toda la Escritura, pero desde luego de este pasaje. Dios nos ha favorecido. Un favor es esto, ¿no? Un favor es algo que se hace a lo que uno no está obligado a hacer, pero quiere hacerlo, ¿no? Siempre recuerdo, lo menciono a menudo ya, como casi todo lo menciono a menudo, ¿no? Me decía un hermano en Canarias, él es celador en un hospital y normalmente está en la zona de urgencias y me contaba que cuando llega una persona, especialmente un ancianito de allí, de la tierra, pues claro, que llega asustado al médico, al hospital y todo eso, le ve a él, como lleva bata blanca, pues debe pensar que es el cirujano jefe, pero fijaos, dice, normalmente lo que me dicen es, favorézcame.
¿Habéis escuchado esa expresión así alguna vez? Favorézcame. Bueno, pues Dios nos ha favorecido. Y nos ha favorecido en Jesús. Recordaba estos días, y creo que hago perfecta justicia al sentido del texto, ¿no? Esta expresión de Jesús cuando dice, mirando Jerusalén, dice el Evangelio de Mateo, dice Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Hay que ver qué elemento, ¿no? Matas a los profetas, apedreas a los que yo te envío. Y sin embargo, dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, pero yo quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas. Esa imagen, que tiene un contexto muy concreto, pero esa imagen ejemplifica perfectamente lo que es el sentir, el corazón de Dios para con toda la humanidad. Podemos pensar en esto mismo en cuanto a nosotros. Toda la Biblia testifica que este deseo no es solo para Jerusalén o para los judíos, es la imagen del sentir de Dios para con toda la humanidad. Eso es el Evangelio. De forma que puedo mirar a mis vecinos, a la gente que me rodea en el metro, en el autobús, y imaginar este mismo gesto tierno de Jesús como el de la gallina queriendo juntar amorosamente a sus polluelos, porque la invitación del Evangelio es esta: dejaos abrazar por Jesús como la gallina, ¿no? Arropa, Elisa diría como la gallina apapacha a sus polluelos. Pero eso es el Evangelio. Y hay que recordarlo, y además decirlo a menudo en un tiempo en el que además por no sé qué neurosis medio colectiva hay una proclamación del Evangelio que horroriza, que asusta, que atemoriza, que amenaza. Pero eso no es el Evangelio. Jesucristo no murió en la cruz para condenarnos. Murió para salvarnos y para bendecirnos. Esas son las buenas nuevas. Si no, ¿de qué? Para saber de nuestra ruina bastante tenemos con el día a día. No necesitamos más. Había una pintada hace tiempo en una zona pues muy desfavorecida, ¿no? Una pintada enorme decía: ¿hay vida antes de la muerte? Porque la vida de muchas personas es una ruina, es un desastre, es un dolor. Y entonces viene alguien a predicar y le dice: bueno, por lo que te espera es todavía peor. Esto no es nada comparado con lo que te espera. ¿Pero qué evangelio es ese? El mismo Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos ha derramado su misericordia en Jesucristo para traer luz a nuestras vidas que efectivamente están en la oscuridad. Los primeros versículos de este pasaje hablan de esto, pero ya nos anticipan que aunque viene a hablar ahora de pecado y de muerte, de condena, pero ya antes se anticipa diciéndonos que nos da vida, que sí, que todo lo que sigue es desolador, pero que Él ha venido para darnos vida. Aunque estamos muertos espiritualmente, ¿no? Escribe John Stott que delante de Dios somos tanto rebeldes como fracasados. Rebeldes porque vivimos de espaldas a Dios. Y fracasados porque no importa los éxitos que tengamos en términos materiales, hemos sido creados para más. Hemos sido creados para más. Nos conformamos con poco. Para saber lo que podríamos llegar a ser si estuviéramos en las manos de Dios, tenemos el referente perfecto, es Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Cómo puede ser el hombre? Ahí lo tenéis, el Hijo del Hombre. Sus valores, su conducta. Desde esa perspectiva hemos fracasado. Y somos rebeldes ante Dios. Y como resultado, claro, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y
esclavizados. Es una expresión muy rotunda, ¿no? Pero sí tiene sentido. Esclavos, yo pensaba de los poderes de la noche, de la oscuridad, del mundo, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. El mundo no es una realidad física, el mundo, el planeta, la Tierra es un regalo de Dios. Estamos empeñados en destrozarlo, pero es un regalo de Dios, ¿no? El mundo no es esa realidad física, no, es más bien el sistema de valores con el que la sociedad se rige, ¿no? Todo esto que oímos tantas veces, que lamentamos, pero que normalmente luego reproducimos. El egoísmo, el materialismo, todo ese tipo de cosas. El mundo. Y estamos tan atados, ¿no? Alguien decía, es una esclavitud cultural, porque tendemos a reproducir eso y a vivir bajo los mismos parámetros. Alguien decía, ¿no? Creemos como cristianos, pero vivimos como paganos, reproduciendo esos valores. Y también, bueno, la teología clásica, ¿no? El catecismo, pero que es una forma, hay catecismos protestantes, ¿eh? El catecismo es una forma resumida de presentar la fe. Los enemigos del alma son, ¿qué? A ver, la escuela dominical, si no catecismo católico, pero ¿cuáles son los enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne, ¿no decía eso? Bueno, pues que es verdad, está aquí. El mundo y el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que eso es Satanás. Y como está figuradamente en el aire, pues la atmósfera espiritual está, ya lo sabéis, ¿no? Tan contaminada, tan sucia. Y la carne, no el cuerpo humano, o sea, otra vez, ¿no? Ya sabéis. Bueno, eso sí ya porque lo hemos escuchado muchas veces. En griego hay dos palabras que se utilizan, que traducimos como carne. Una es soma, que tiene que ver con el cuerpo pobrecico, ¿no? Ni bueno ni malo, bueno, más bien pocho, pero el cuerpo no tiene categoría moral, es obra de Dios. Pero el griego utiliza otra expresión, no soma, sino sarx, que también se traduce como carne, y claro, para nosotros es la misma cosa, pero no es eso. No tiene que ver con algo físico. Intenta expresar lo que es nuestra condición, nuestra naturaleza humana, que es así, tan enfermita y tan rebelde para con Dios. Y bajo los efectos del mundo, del diablo y de la carne, somos efectivamente, dice el versículo 3, hijos de la ira. Dámaso Alonso escribió un libro de poemas después de la Guerra Civil Española que titulaba así, hijos de la ira. Después de ese espectáculo, ¿no?, fratricida, de muerte, de odio, donde todas las expresiones de maldad que aquí vemos, ahí se expresaron. Hijos de la ira también, en otro sentido, ¿no? Bajo la ira de Dios, de la que se habla en la Biblia, porque es un Dios santo y justo. Pero en Cristo Jesús, y ahora cambia el texto, en Cristo Jesús la copa de la ira ha cambiado en la copa de la misericordia, la copa de la gracia. Eso es el Evangelio. Cada vez que nosotros celebramos la mesa del Señor, que tiene diferentes aspectos, podíamos, recordar también esto, ¿no? Y recordar que efectivamente todo lo que nuestra condición nos hace culpables, rebeldes delante de Dios y la expectativa tan lamentable que tenemos, como todo eso ha cambiado en Cristo. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es el Evangelio. No negamos nuestra condición, no negamos nuestra servidumbre, no negamos nuestra culpa y no negamos la ira de Dios que merecemos. Pero ha podido más la gracia y la misericordia. Esto es lo que
lo que anunciamos. La gracia, dice un autor, la gracia se origina en un acto de Dios que carece completamente de precedentes, porque es la autoentrega generosa de Jesús que nos permite participar en su resurrección. Dice en el libro de los Hechos leemos, dice el apóstol Pablo, esa expresión ahí en Atenas, entre filósofos, para que se viera que él también sabía, ¿no? Dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Ay, se lo dijera otro día, no, eso es panteísmo. Quien dijera eso es que es un ignorante, claro. ¿Entendéis? Estamos envueltos en la realidad de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Solo que algunos no lo saben. Pero por extensión podemos decir, vamos, con absoluta convicción, que así vivimos y nos movemos y somos envueltos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios, en la aceptación de Dios, en el afecto de Dios, que como la gallina quiere arropar a sus polluelos, Dios quiere también acogernos a todos nosotros. Solo que necesitamos abrir nuestros ojos. Y ese es el terreno de la fe. Porque entonces toda esa expectativa de oscuridad, de noche, de todo eso, cambia en una expectativa de luz y de vida. Eso es el Evangelio. Sí, nosotros estábamos ahí, en lo mismo, pero algunos parece que se quedan en esa primera parte y les complace hablar de condenación. El miedo nunca es un buen argumento, Claro, Dios puede utilizarlo, efectivamente, también utilizó a una burra hablando, ¿no? Dice el Antiguo Testamento. Sí, hay un sermón famoso del siglo XVIII, creo. Pecadores en las manos de un Dios airado. Se predicó aquello y la gente caía arrepentida. Claro, Dios puede usar lo que sea, pero no, pecadores en las manos de un Dios lleno de misericordia. Eso es el Evangelio, porque allá donde el pecado abundó, la gracia abundó todavía más. Eso es lo que nos permite dirigirnos a cualquier persona, cualquiera que sea su condición, y es lo que permite mirarnos a nosotros mismos, en la medida que somos más conscientes de nuestra miseria, de nuestra condición, y a pesar de lo lamentable del resultado, podernos saber amados, perdonados y acogidos por Dios en Jesucristo. Y eso es lo que convierte el anuncio del Evangelio en todo un privilegio, porque no hay un mensaje más precioso que poder anunciar a nadie, porque además es para todos, para todos. Ya es que yo hice, es que yo fui, es que yo estoy, es que yo no sé, es para ti. Es para todos. Es que yo esto de la religión, yo es que esto de la iglesia, ya, pero si no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo mucho más profundo y a la vez mucho más cercano y mucho más sencillo. Dios, que es rico en misericordia, no es que tenga misericordia, es que es rico en misericordia. No reparamos a veces en estos detalles es que es muy difícil expresar en palabras realidades tan tremendas, ¿no? Pero Dios no es que sea misericordia, es rico en misericordia por su amor, ¿no? Por su gran amor con que nos amó. Aunque estábamos nosotros en esta condición, que sí, muertos en pecados, en miseria, culpable, todo eso, aún así nos dio vida. Ya ves. Y entonces el pasaje, paralelo a la epístola a los romanos, nos sitúa en todo lo que es, digamos, la experiencia de Cristo que por la fe de la que nosotros participamos. Así que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. No físicamente todavía, porque todavía no nos hemos muerto. Creo, ¿no? ¿Cómo era la película aquella de los otros? Resulta que no se puede contar los finales, que no... Yo es que no la he visto, pero parece ser que... Bueno, en algunas películas, en las que todos parecen que se mueven, resulta todos están muertos, solo que no lo saben. Ah, bueno, lo del sexto sentido, ¿no? Están muertos, tal. Bueno.
más o menos estamos vivos, aunque ya la hora tampoco lo favorece mucho, pero la esperanza de la resurrección, porque Cristo resucitó. Y no solo eso, sino que además en Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales, dándonos una posición sublime. Pero no solo a estos del siglo I, sino para mostrar en los siglos venideros, y otra vez, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. 4 cosas. Varios adjetivos. Una gracia que es rica, que es abundante, que se expresa en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Él, eso sí, en Él. Esta es la realidad. Esto es el amanecer de la gracia, que transforma, decíamos, ¿recordáis? La copa de la ira en la copa de la misericordia, y que no produce solo perdón de pecados, sino esa vida verdadera que solo procede de Dios y que solo en Cristo Jesús nos puede dar, de la que nos hace partícipes. Y termina los últimos versículos hablándonos del poder transformador de esta gracia. Por gracia sois salvos. Y a veces nos perdemos en estos debates. Es curioso, a veces algunas de las personas que más hablan de la gracia, qué poquita gracia tienen. Se ha puesto de moda, ¿no? Un canto a la gracia que nos hace a todos unos desgraciados. Porque en la práctica se traduce en amenaza, en condenación, en menosprecio de otros. Pero ¿qué gracia es esa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. La gracia que nos salva. Y esto no de vosotros, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. He estado viendo no sé cuántos comentarios, todos están de acuerdo que aquí, en este caso en concreto al menos, no está diciendo que la fe es un don de Dios, sino que la salvación es un don de Dios de la que participamos por medio de la fe. No por obras, tontería, claro. Pero fijaos cómo termina eso. Bueno, cuando decimos que es por medio de la fe, alguien ha escrito que la fe en Cristo es, en realidad la fe en Jesús es lanzarnos a la gracia, creernos que es posible tanta generosidad. Eso es la fe. Y por eso nos cuesta tanto. A mí me cuesta, y no es que me jubile, es que en fin, tampoco tengo muchos años por delante para ver si la aprendo del todo. Este es el gran problema. Creo que es el gran problema que no termina, que se convierte en un lastre para despegar. No terminamos de creernos que esto sea, que esta generosidad sea tan absoluta, tan inmensa, tan enorme. Como nadie nos trata así, como hemos aprendido que cuando algo es barato termina siendo caro, o que cuando algo te lo ofrecen gratis siempre es seguro que hay engaño, pues cuando alguien nos habla de esta manera tan desproporcionada y tan desmedida, recelamos. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Termina el versículo diciendo esa expresión que es un poquillo rara, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo suelo utilizar una paráfrasis de este pasaje que a mí siempre me ha ayudado mucho a entenderlo, todavía no a digerirlo del todo, pero en eso estamos. Porque viene a decir que el que teme no termina de creerse que pueda ser amado tanto. No termina de creerse que pueda ser amado con tanta generosidad. Su comprensión del amor de Dios no se ha perfeccionado todavía. Todavía recela. Y cuando uno recela, todo se hace incompleto. Pero la fe en Jesús es esto. Es lanzarnos a la gracia. Y ahora sí, versículo 10, para terminar. Obras. Y dice el apóstol, es que somos hechura suya. ¿Sabéis qué significa? Hechura de Dios. Es decir, nosotros somos
la obra de Dios. Eso lo dice el texto. Así lo traducen en algunas otras versiones. Somos hechura de Dios, somos algo que Dios ha hecho. El apóstol está ahí. Claro, hablaremos de eso, ¿no? Pero antes de pensar, bueno, entonces, pero hemos de ser buenos. O sea, es que si no, ay, otra vez, es que hemos de ser buenos, si no, ¿qué? Quedamos ya fuera del alcance de la misericordia de Dios. Es eso. Es decir, estamos comprando el favor de Dios. ¿Estamos pretendiendo eso? Dice el apóstol. Pero hombre, no en ese sentido, que nadie se gloríe. No. Las obras, en este sentido, no es algo que nosotros hacemos. Nosotros somos la obra que Dios hace. Somos lo que Él nos ha hecho. Somos hechura de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque hay todo un remodelado de la manera de pensar y de la manera de vivir que efectivamente se expresa en nuestra vida. Pero eso es la obra creativa del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ese es otro tema. El fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que terminamos y recibimos como una exhortación en términos positivos, de ánimo, la palabra de la segunda epístola del apóstol Pedro y de otras expresiones similares. Cuando el apóstol escribe en el capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Claro, uno dice, pero ¿cómo se puede crecer en algo que uno...? No, claro, creced en la comprensión, creced en el entendimiento, creced en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesús. Creced en la gracia. A veces decimos, no, lo que hay que crecer es en santidad. Hay que crecer en conocimiento de la palabra. Y hay que crecer en la vida de oración. Hay que crecer en el servicio al Señor. Cada vez que empezamos por ahí, desenfocamos las cosas. Termina faltándonos el estímulo y el motivo y el sentido y la perspectiva y acabamos metidos en un legalismo que arruina la vida. Creced en el conocimiento vivo de la gracia, de la manera en que Dios nos trata en Cristo. Y eso va a ser el estímulo para todo lo demás. No es menos consagración, ni menos santidad, ni menos formación. Es todo eso con el estímulo puesto donde debe estar, en el conocimiento de la gracia del Señor.